La sirvienta tímida susurró, haría cualquier cosa por usted, y él se quedó helado en la mansión, el silencio tenía su propia voz. Cada pared de madera vieja parecía susurrar historias que nadie escuchaba. El viento se colaba por las ventanas altas y arqueadas, moviendo levemente las cortinas y dejando que la luz de la mañana iluminara los rincones con tonos cálidos. Allí vivía don Alejandro, un hombre de mediana edad, alto, con cabello ligeramente canoso y siempre impecablemente vestido, incluso en la intimidad de su hogar. Su mirada era clara y penetrante, y parecía analizar cada detalle a su alrededor, como si nada pudiera pasar inadvertido a sus ojos. Sin embargo, había un vacío en su rutina diaria que ni su riqueza ni la inmensidad de la mansión lograban llenar. La mansión estaba llena de objetos antiguos, cuadros de antepasados con miradas severas, relojes de pared que marcaban el tiempo con un tic-tac constante y muebles que crujían con cada movimiento. Alejandro pasaba las mañanas revisando papeles, atendiendo llamadas de negocios y caminando por los pasillos con pasos medidos, como si la precisión en sus movimientos le diera control sobre algo que, en lo más profundo, se sentía incontrolable. Nunca había tenido demasiada compañía, y la soledad se había convertido en un huésped silencioso que lo acompañaba a cada hora del día. Fue en ese marco de rutina y silencio que apareció ella. Clara, la joven sirvienta, tímida y discreta, había comenzado a trabajar en la mansión hacía pocas semanas. Tenía un andar cauteloso, como si temiera que un solo error pudiera traer consigo una reprimenda invisible. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, y sus manos eran delicadas, aunque firmes cuando tocaban los objetos que debía limpiar o acomodar. Su voz era suave, casi un susurro, y rara vez se permitía hablar sin necesidad. Sin embargo, había algo en la manera en que observaba el entorno, como si cada rincón y cada detalle fueran importantes para ella, que hacía que Alejandro la notara más de lo que esperaba. La primera vez que la vio, Clara estaba organizando los libros de la biblioteca. Sus dedos recorrían los lomos con cuidado, colocando cada volumen en su lugar exacto. Alejandro la observaba desde la puerta, sin ser notado, fascinado por la concentración y la delicadeza con la que realizaba su tarea. Había algo en su silencio que no resultaba molesto, al contrario, parecía llenar un espacio que antes estaba vacío. La joven, consciente o no, traía consigo una presencia que alteraba la rutina rígida de la mansión. Los días pasaron, y aunque Clara hablaba poco, sus gestos se hicieron parte del ambiente. Dejaba las habitaciones impecables, movía los muebles solo lo necesario y parecía anticipar las necesidades de Alejandro antes de que él las expresara. Él notaba pequeños detalles, una taza de té dejada junto a la ventana para disfrutar del sol de la tarde, una manta doblada cuidadosamente sobre el sillón donde solía sentarse a leer, un perfume sutil en la sala que desaparecía sin dejar rastro. Todo ello construía una sensación de armonía que hacía que Alejandro sintiera que, aunque nunca lo admitiría en voz alta, había comenzado a depender de su presencia. Clara, por su parte, no dejaba de observarlo. Su timidez no le permitía acercarse demasiado, pero cada gesto de Alejandro, cada mirada perdida en los cuadros o cada leve sonrisa al leer un libro, era registrado con atención. No había palabras pronunciadas, pero había una especie de comunicación silenciosa entre ellos. Alejandro podía percibir su mirada, ligera pero constante, como si algo quisiera decir y no encontrara las palabras correctas. Esa sensación lo incomodaba y lo intrigaba al mismo tiempo. Una mañana, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, escuchó un paso suave detrás de él. Se giró y vio a Clara, sosteniendo un pequeño portarretratos que había caído de una repisa la noche anterior. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y cuidado, como si sostener aquel objeto fuera una responsabilidad enorme. Alejandro tomó el portarretratos con un gesto tranquilo, pero su mirada no se apartó de ella. Era la primera vez que se encontraban cara a cara sin que la distancia o las tareas los separaran. Gracias, dijo él, con voz firme pero sin aspereza. No hay de qué, señor, respondió Clara, bajando la mirada. Solo,
quería asegurarme de que estuviera bien. Ese solo quería asegurarme de que estuviera bien quedó flotando en el aire, y Alejandro lo sintió con más intensidad de lo que esperaba. No era solo la preocupación por un objeto, había un cuidado, un interés genuino, que él no estaba acostumbrado a recibir. La joven sirvienta, tímida y discreta, parecía ofrecer algo más que su trabajo, parecía ofrecer atención, presencia y un tipo de cercanía que él había olvidado cómo recibir. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar detalles aún más sutiles. Clara se movía por la mansión con pasos medidos, pero sus ojos seguían cada movimiento del hogar y, en especial, cada movimiento de él. Dejó de ser simplemente una sirvienta, se volvió un reflejo silencioso de su propia vida. Cada mañana, cuando entraba al comedor, el aroma del café ya estaba allí, esperando que él se sentara. Cada tarde, un libro cuidadosamente colocado parecía señalarle que alguien conocía sus gustos y preferencias. Alejandro no sabía si sentirse agradecido, desconcertado o inquieto, pero lo cierto era que la rutina de la mansión había cambiado de manera imperceptible pero profunda. Una tarde lluviosa, mientras Alejandro caminaba por el corredor principal, se detuvo frente a una ventana grande y observó la lluvia caer. La mansión estaba silenciosa, y el sonido del agua golpeando los cristales creaba un ambiente casi mágico. Clara apareció detrás de él, llevando un pequeño plato con galletas recién horneadas. Su presencia era discreta, pero suficiente para que él se diera cuenta de que no estaba solo. Pensé que podría gustarle, dijo ella, con un susurro apenas audible. Son de su receta favorita. Alejandro tomó el plato, sorprendido de que alguien recordara un detalle tan específico. Sus ojos se encontraron por un instante, y aunque ella bajó la mirada inmediatamente, ese breve contacto fue suficiente para que él sintiera una extraña mezcla de admiración y desconcierto. Nunca antes había experimentado algo así, la cercanía sin palabras, el cuidado sin expectativas, la atención silenciosa que parecía ir más allá de lo profesional. Con cada día que pasaba, Alejandro se encontraba más atrapado en la presencia de Clara. No era un sentimiento romántico, ni siquiera necesariamente amistoso, era algo indefinible que mezclaba curiosidad, desconcierto y una especie de dependencia silenciosa. La joven sirvienta, por su parte, continuaba con su timidez, susurrando palabras solo cuando era necesario y moviéndose por la mansión como si cada gesto fuera un acto cuidadosamente calculado. Y así, entre el murmullo de los muebles, el crujir de los pisos de madera y el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas, la mansión comenzó a cambiar. El silencio dejó de ser un vacío incómodo y se convirtió en un espacio compartido, lleno de gestos pequeños pero significativos. Alejandro no podía prever lo que vendría después, ni comprender completamente la naturaleza de la atención de Clara, pero algo dentro de él sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de transformarse. La joven sirvienta tímida, con su andar silencioso y sus ojos atentos, se había vuelto una presencia imposible de ignorar. Y aunque aún no lo sabía, su declaración de devoción, aunque todavía no expresada en palabras definitivas, ya había comenzado a alterar la rutina cuidadosamente construida de Alejandro. La mansión, antes fría y distante, empezaba a llenarse de pequeñas señales de cuidado, de silencios compartidos y de la promesa de que algo más, algo profundo y quizá inquietante, estaba por llegar. Después de semanas de rutina silenciosa, Alejandro comenzó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas. No era solo que Clara realizara sus tareas con cuidado, era la manera en que se movía por la mansión, como si conociera cada rincón mejor que él mismo. Cada habitación estaba organizada a su gusto, pero sin que él tuviera que decir una palabra. Cada detalle, desde la ubicación de los libros hasta la posición de los cojines en el salón, parecía responder a sus hábitos, a sus preferencias, incluso a su humor. Alejandro se sorprendía de cómo una persona podía observar tanto sin ser intrusiva. Cada mañana, al entrar a la cocina, encontraba el café listo, las tazas alineadas y un pan recién horneado colocado con cuidado.
Aunque él nunca había pedido tales detalles, esos pequeños gestos comenzaron a marcar sus días, a darle una sensación de cuidado que no había sentido en años. La presencia de Clara, aunque silenciosa, llenaba la mansión de una calidez inesperada. Ella, por su parte, seguía siendo tímida, pero con un interés creciente en cada acción de Alejandro. No se limitaba a seguir instrucciones, parecía anticipar lo que él necesitaría antes de que lo pidiera. Observaba cómo se movía por los pasillos, cómo revisaba sus papeles, cómo se sentaba a leer o a tomar café. Cada movimiento era registrado con atención, como si formara parte de un ritual que debía entender y cuidar. Sus ojos, siempre atentos, parecían revelar una mezcla de respeto, curiosidad y un deseo de estar cerca, sin cruzar la línea de lo permitido. Un día, Alejandro se encontraba en la biblioteca, revisando unos documentos antiguos que habían llegado de una subasta. Mientras examinaba los papeles, notó que Clara se acercaba lentamente, con un gesto cuidadoso y sin hacer ruido. En sus manos llevaba un pequeño pañuelo que había encontrado en el suelo, arrugado y polvoriento. «Se cayó esto, señor», dijo con voz suave, extendiéndoselo. «Pensé que sería mejor limpiarlo antes de que se dañara». Alejandro tomó el pañuelo y lo examinó. Era delicado, de tela fina y con bordados que parecían antiguos. La forma en que Clara lo sostenía, con tanto cuidado, le recordó que no era solo su trabajo, había algo más detrás de cada gesto. No era simplemente cumplir con sus tareas, era una atención silenciosa, detallada y constante. Con cada día que pasaba, la relación silenciosa entre ellos se volvía más compleja. Alejandro empezaba a sentirse incómodo con la intensidad de la observación de Clara, pero al mismo tiempo se encontraba intrigado. No estaba acostumbrado a que alguien prestara tanta atención a cada uno de sus movimientos sin esperar nada a cambio. Esa combinación de timidez y devoción lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Clara, aunque reservada, comenzó a introducir pequeños gestos de cercanía que no pasaban desapercibidos. Dejaba un libro abierto en la mesa que él solía leer, colocaba una manta sobre el respaldo del sillón donde se sentaba o preparaba su té exactamente como a él le gustaba. Cada gesto era silencioso, pero cargado de significado. Alejandro comenzó a anticipar su presencia, a notar sus pasos y a sentir una especie de dependencia silenciosa de esos pequeños detalles que ahora formaban parte de su vida diaria. Un atardecer, mientras la luz dorada entraba por las ventanas del salón, Alejandro se sentó frente a la chimenea y notó que Clara estaba a su lado, colocando cuidadosamente la leña. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de un calor acogedor. «Está bien así, Clara», dijo él, intentando sonar tranquilo. «No hace falta que se esfuerce tanto». Ella levantó la mirada, apenas unos segundos, y respondió: «Quiero que todo esté como a usted le gusta, señor». Esa frase, simple y directa, resonó en Alejandro de manera inesperada. No era solo el deseo de cumplir con su trabajo, había algo más profundo, un interés genuino en su bienestar y comodidad. Alejandro no sabía cómo reaccionar. Se sentía intrigado y, al mismo tiempo, un poco desconcertado. Nunca había experimentado tanta atención silenciosa de una persona tan joven, tan reservada y, sin embargo, tan presente. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar que los pequeños gestos de Clara no se limitaban a las tareas del hogar. Su atención se extendía a todo lo que él hacía. Si se levantaba temprano, encontraba la habitación ya preparada; si llegaba tarde, la comida estaba lista y la casa cálida. Cada acción parecía diseñada para anticipar sus necesidades y deseos, sin que él tuviera que expresar una palabra. Esta dedicación silenciosa empezaba a generar en él una sensación nueva, una mezcla de sorpresa, curiosidad y, quizá, una ligera incomodidad ante la intensidad de su presencia. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes familiares en la sala, Alejandro notó que Clara lo observaba desde la puerta, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en él. No dijo nada, pero la manera en que estaba allí, en silencio, lo hizo sentir observado de una forma distinta.
No era intrusiva, pero su mirada parecía penetrar más allá de la superficie, como si quisiera comprenderlo de manera silenciosa. Alejandro dejó el álbum a un lado y se levantó para acercarse a ella, pero antes de que pudiera decir algo, Clara bajó la mirada y murmuró un tímido, «No quiero molestarlo, señor». Ese simple susurro hizo que Alejandro se diera cuenta de algo. La timidez de Clara no era debilidad, sino una forma de cuidado y respeto. Había algo en su forma de moverse, de mirar y de hablar que mostraba devoción, pero también determinación, una lealtad silenciosa que no necesitaba ser explicada. Los días continuaron, y la tensión entre ellos creció de manera sutil. Alejandro empezaba a sentir que cada movimiento de Clara estaba cargado de significado. No era solo que realizara sus tareas con perfección, era la forma en que lo hacía, con atención, paciencia y cuidado. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía comunicar algo que él no podía descifrar completamente. Se preguntaba si ella se daba cuenta del efecto que tenía sobre él, y eso lo inquietaba tanto como lo intrigaba. Clara, por su parte, empezaba a mostrar señales de confianza. Su timidez seguía presente, pero ya no era una barrera total. Comenzó a sonreír ligeramente cuando él la miraba, a levantar la cabeza por unos segundos antes de bajar la mirada y a estar más cerca de él en las habitaciones sin que pareciera accidental. Cada gesto reforzaba la sensación de que había algo más profundo en su atención silenciosa, algo que Alejandro aún no podía comprender del todo. Una noche, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su despacho, Clara entró con una bandeja de té y galletas. Se acercó sin hacer ruido, colocó la bandeja sobre la mesa y dijo suavemente, «Espero que le guste, señor». Alejandro tomó la taza, notando la precisión con la que había preparado todo. No era solo la bebida o la comida, era la atención, la intención silenciosa que acompañaba cada gesto. Por un momento, se quedó observando a Clara, preguntándose cómo alguien tan tímida podía mostrar tanta presencia sin decir una sola palabra más de las necesarias. Ese día, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Alejandro comenzó a comprender algo importante. Clara no era solo una sirvienta eficiente, era alguien que ofrecía su atención, su cuidado y su tiempo de manera silenciosa pero constante. Cada gesto, cada movimiento y cada susurro construían un vínculo invisible, una conexión que él no podía ignorar. Aunque aún no entendía completamente la naturaleza de esa devoción, sentía que su vida estaba cambiando, lentamente, con cada día que pasaba a su lado. Y así, entre la rutina cuidadosamente organizada, los gestos silenciosos y las miradas fugaces, la relación entre Alejandro y Clara empezó a profundizarse. No había palabras explícitas de afecto ni declaraciones directas, pero cada acción, cada cuidado y cada atención silenciosa construían un puente invisible entre ellos. La mansión, antes fría y solitaria, comenzaba a llenarse de una presencia que era difícil de definir, pero imposible de ignorar. La joven sirvienta tímida, con su dedicación y discreción, estaba transformando la vida de Alejandro de maneras que él apenas empezaba a percibir. Y aunque él aún no sabía qué significaba todo aquello, una cosa estaba clara, su rutina, su soledad y su mundo cuidadosamente controlado estaban empezando a cambiar. Clara no solo estaba cumpliendo con su trabajo, estaba ofreciendo algo más, algo profundo y silencioso, que prometía alterar la vida de Alejandro para siempre. La mansión, esa enorme construcción de paredes antiguas y madera pulida, parecía aún más silenciosa que de costumbre aquella tarde. La luz del sol se filtraba débilmente entre las cortinas pesadas, dejando sombras alargadas sobre los pisos de madera y los muebles cuidadosamente colocados. Alejandro estaba sentado en la sala, frente a la chimenea, revisando unos documentos antiguos que habían llegado de una subasta reciente. Su mirada se movía rápidamente de un papel a otro, pero su mente no estaba del todo concentrada. Había algo en el ambiente, algo sutil que lo mantenía inquieto, como si cada sonido y cada sombra tuviesen un significado oculto. Clara entró suavemente en la sala, llevando un pequeño juego de té y unas galletas recién horneadas. No hizo ruido al caminar, sus pasos parecían flotar sobre el piso.
Colocó la bandeja con cuidado sobre la mesa junto a Alejandro y luego dio un paso atrás, esperando su reacción. Sus ojos brillaban con una mezcla de timidez y determinación, y aunque apenas hablaba, su presencia llenaba la habitación de una tensión silenciosa que Alejandro no podía ignorar. Gracias, dijo él, tomando la taza con un gesto casi automático. Todo parece perfecto, como siempre. Clara asintió levemente, bajando la mirada, pero en su gesto había una especie de orgullo silencioso. No estaba allí solo para servir, estaba observando, cuidando y anticipando cada uno de los movimientos de Alejandro. Cada detalle que ella atendía parecía tener un significado más profundo, y eso lo desconcertaba. Él no sabía cómo manejar la mezcla de admiración y aprensión que sentía hacia ella. Durante los días siguientes, la tensión entre ellos se volvió más evidente. No había palabras que explicaran lo que estaba ocurriendo, pero cada gesto y cada mirada construían un puente invisible. Alejandro comenzaba a notar que Clara lo observaba con atención, registrando cada movimiento, cada expresión y cada emoción que pasaba por su rostro. No era una vigilancia incómoda, era más bien un interés silencioso, una especie de devoción que lo hacía sentirse observado y comprendido al mismo tiempo. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, Clara entró con un pequeño cuaderno y un lápiz. Se acercó lentamente y se inclinó para colocarlo sobre la mesa, sin interrumpirlo. Señor, pensé que podría resultarle útil, dijo con voz suave, apenas un susurro. Anoté algunas fechas y referencias de los libros antiguos que revisa. Alejandro tomó el cuaderno y lo examinó. Estaba lleno de notas precisas, con fechas, nombres y referencias exactas. La atención al detalle era impresionante, pero lo que más le llamó la atención fue el cuidado con que había sido hecho. Cada letra estaba escrita con delicadeza, cada línea organizada con precisión. No era solo un gesto de servicio, era una manifestación silenciosa de dedicación y esfuerzo personal. Mientras lo observaba, Clara levantó la mirada brevemente y sus ojos se encontraron. Fue un instante breve, apenas un segundo, pero suficiente para que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esa mirada, una mezcla de timidez y determinación, que lo dejó helado sin que él pudiera explicarlo. No era miedo ni amenaza, era algo más profundo, algo que parecía prometer una devoción total, aunque todavía sin palabras explícitas. Esa noche, Alejandro no podía concentrarse en su trabajo. La presencia de Clara estaba en su mente, en cada gesto, en cada detalle que ella había cuidado durante el día. Se preguntaba cómo alguien tan joven podía mostrar tanta atención sin esperar nada a cambio, cómo podía estar tan presente sin ser invasiva. La timidez de Clara, lejos de alejarlo, lo atraía de una manera que él no había anticipado. Al día siguiente, Alejandro decidió salir a caminar por los jardines de la mansión para despejar su mente. El sol brillaba débilmente entre las nubes, y el aire estaba fresco y húmedo después de la lluvia de la noche anterior. Clara apareció a su lado, llevando una bandeja con limonada y algunas frutas cortadas. No dijo nada, simplemente caminó junto a él, ofreciendo los elementos cuando los necesitaba y manteniéndose siempre un paso detrás, como si respetara un límite invisible. Gracias, dijo él, sorprendido por la atención constante. No tenía que hacer esto. Clara sonrió tímidamente, y sus ojos brillaron con algo que Alejandro no pudo identificar del todo. No había palabras de amor ni de afecto explícito, pero había una intensidad silenciosa en su mirada que lo dejó pensativo. Esa presencia constante, esa atención cuidadosa, empezaba a cambiar la manera en que él percibía la mansión, su vida y su propia soledad. Durante las siguientes semanas, la rutina continuó, pero con una intensidad creciente. Alejandro empezaba a notar que cada acción de Clara estaba cargada de significado. La forma en que organizaba los documentos, cómo preparaba el té, cómo arreglaba los muebles, todo parecía expresar una dedicación silenciosa y profunda. No había palabras de por medio, pero cada gesto comunicaba un interés que él no podía ignorar. Una tarde,
mientras revisaba un libro antiguo en la biblioteca, Alejandro sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio a Clara sosteniendo un retrato familiar que había encontrado en un cajón polvoriento. Sus manos lo sostenían con cuidado, y su expresión mostraba respeto y atención. «Lo encontré, señor», dijo suavemente. «Pensé que podría interesarle». Alejandro tomó el retrato, impresionado por el cuidado con que había sido manejado. Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez el silencio entre ellos parecía cargado de significado. Había algo en Clara, algo más allá de la timidez, que transmitía lealtad y devoción absoluta. Alejandro sintió un escalofrío, no era miedo, sino una mezcla de sorpresa y desconcierto. Nunca había experimentado algo así, alguien tan joven, tan reservada, mostrando un cuidado tan intenso sin que él lo pidiera. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La imagen de Clara, su timidez, sus gestos cuidadosos y su atención constante, lo perseguían en cada pensamiento. Se preguntaba hasta dónde llegaba su dedicación, qué significaba realmente esa devoción silenciosa. La tensión acumulada durante semanas estaba a punto de estallar, y él lo sentía en cada fibra de su ser. El clímax llegó un día inesperado. Alejandro estaba revisando unos documentos en la sala principal cuando Clara apareció detrás de él, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en los suyos. No dijo nada al principio, simplemente permaneció allí, en silencio, observándolo. La tensión era palpable, casi tangible. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y Alejandro comenzó a sentir un nudo en el estómago. Finalmente, Clara se acercó un paso más y, con voz apenas audible, susurró: «Haría cualquier cosa por usted». Esas palabras, simples y directas, resonaron en la sala con un eco que parecía llenar cada rincón. Alejandro se quedó helado. No podía mover un músculo, no podía responder. La intensidad de la declaración, la seriedad en su tono y la mirada fija en él, lo dejaron sin aliento. No sabía si aquello era una promesa, una advertencia o simplemente una expresión de lealtad profunda, pero lo que sí sabía era que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro sentía que el tiempo se había detenido, que cada sombra y cada objeto en la mansión cobraban un nuevo significado. La atención de Clara, su dedicación y ahora esas palabras directas, creaban un espacio cargado de misterio, tensión y emoción. Por primera vez, él no estaba en control total de su entorno, había algo impredecible, algo que lo enfrentaba a una realidad nueva y desconcertante. Clara permaneció allí, apenas respirando, esperando su reacción. Alejandro finalmente recuperó la voz, aunque con un hilo de incredulidad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. Ella bajó la mirada y susurró nuevamente: «No lo sé, solo sé que quiero cuidarlo, protegerlo y estar a su lado, siempre que pueda». Esas palabras, aunque menos directas que la primera declaración, reforzaron la intensidad del momento. Alejandro sentía una mezcla de admiración, desconcierto y una especie de respeto silencioso hacia la joven. Nunca había conocido a alguien capaz de expresar una devoción tan profunda sin palabras grandilocuentes, sin gestos dramáticos, simplemente con acciones y miradas cargadas de significado. Esa noche, Alejandro se retiró a sus habitaciones, pero no podía dejar de pensar en Clara. Sus movimientos, sus gestos, sus palabras susurradas, todo formaba un cuadro que no podía descifrar completamente. Se dio cuenta de que su rutina, su soledad y su mundo cuidadosamente controlado habían cambiado irreversiblemente. La joven sirvienta, tímida y reservada, había cruzado un umbral invisible que lo había llevado a cuestionar todo lo que creía sobre su vida y su forma de relacionarse con los demás. Desde ese día, cada interacción con Clara estuvo cargada de tensión silenciosa. Cada gesto, cada mirada y cada movimiento adquirieron un significado nuevo. Alejandro no sabía qué esperar, y esa incertidumbre lo mantenía en un estado constante de alerta emocional.
La devoción silenciosa de Clara, ahora expresada con palabras, había transformado la mansión, su vida y la manera en que él percibía la cercanía humana. La joven sirvienta tímida, con su dedicación y cuidado constantes, había alcanzado un punto que Alejandro jamás había anticipado. Sus susurros, sus gestos y su atención silenciosa habían construido un vínculo invisible, profundo y complejo. Y aunque él aún no comprendía del todo la naturaleza de esa devoción, algo estaba claro: la vida que conocía, su soledad cuidadosamente mantenida y su rutina meticulosa, habían cambiado para siempre. El día siguiente amaneció con un cielo gris y pesado, como si la mansión misma esperara algo que estaba a punto de ocurrir. Alejandro, aún sorprendido por las palabras de Clara de la noche anterior, caminaba por los pasillos con una mezcla de inquietud y curiosidad. Su mente repasaba una y otra vez cada gesto, cada mirada, cada susurro de la joven. Nunca había experimentado algo así. Esa devoción silenciosa, combinada con timidez y determinación, lo había dejado desconcertado, pero también inquietantemente intrigado. Clara apareció a su lado mientras él se dirigía a la biblioteca. Traía consigo una bandeja con té caliente y un pequeño plato con galletas recién horneadas. No dijo nada al entrar, simplemente se inclinó ligeramente y dejó la bandeja sobre la mesa, asegurándose de que todo estuviera exactamente como él solía preferir. Alejandro la observó un instante y notó que su respiración era tranquila, pero que sus ojos brillaban con una intensidad contenida. «Gracias, Clara», dijo, tratando de sonar calmado. «Todo está perfecto, como siempre». Ella asintió suavemente y retrocedió unos pasos, pero Alejandro pudo sentir la tensión constante en cada uno de sus movimientos. No era solo que ella cumpliera con su trabajo, había algo más profundo, un compromiso silencioso que se reflejaba en la forma en que cada detalle estaba cuidado. La mansión, que antes era un lugar de rutina y orden, ahora parecía cargada de significado en cada rincón. Cada objeto, cada libro, cada mueble parecía tener un propósito adicional, el de mostrar la dedicación de Clara de manera sutil y constante. Durante las siguientes horas, Alejandro se concentró en sus documentos, pero no podía ignorar la presencia de Clara. Cada vez que pasaba a su lado, ella se movía con cuidado, asegurándose de no interrumpirlo, pero al mismo tiempo dejando señales silenciosas de su atención: un libro colocado junto a la mesa que él necesitaba, un cojín ajustado en su silla para que estuviera más cómodo, un vaso de agua colocado estratégicamente a su alcance. Cada gesto, aunque pequeño, parecía contener un mensaje: estoy aquí, te observo, quiero cuidarte. Más tarde, mientras Alejandro caminaba por el corredor principal hacia su despacho, escuchó un pequeño golpe detrás de él. Se giró y vio a Clara sosteniendo un paquete con documentos importantes que él había olvidado traer. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban determinación y cuidado. «Señor, encontré esto entre los papeles que revisó ayer», dijo suavemente. «Pensé que sería mejor que los tuviera a mano». Alejandro tomó los documentos, sorprendido por la eficiencia y atención de Clara. Cada acción suya parecía anticipar una necesidad, incluso antes de que él mismo se diera cuenta de ella. No era solo cumplimiento de deber, era una forma de mostrar cuidado y lealtad, de manera silenciosa pero evidente. Por un momento, Alejandro se quedó inmóvil, reconociendo la intensidad de lo que estaba ocurriendo. La devoción de Clara no era un simple acto de servicio, era algo más profundo, una dedicación que desafiaba cualquier explicación convencional. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las nubes, Alejandro decidió pasear por el jardín para despejar la mente. Clara lo acompañó, manteniéndose a un paso detrás, con la mirada fija en él pero sin invadir su espacio. El viento movía suavemente su cabello, y la brisa fría parecía reforzar la sensación de intimidad silenciosa que se había instalado entre ellos. Cada paso que daban, cada movimiento, parecía formar parte de un ritual no hablado, una danza delicada de atención y cuidado. «Señor», dijo Clara finalmente, con su voz suave y medida. «He preparado algo de comida para esta tarde. No sabía si le gustaría,
pero pensé que podía ser agradable después de tanto trabajo. Alejandro se detuvo, sorprendido. No era común que alguien tan tímido expresara de manera tan directa un gesto de atención. Tomó la bandeja que ella ofrecía, notando el cuidado con que cada plato había sido colocado, cada elemento cuidadosamente dispuesto. La devoción silenciosa de Clara ahora se manifestaba también en acciones concretas, reforzando la intensidad del vínculo que se había formado entre ellos. Mientras comían en silencio, Alejandro comenzó a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Clara no solo cumplía con sus tareas, parecía interesada en cada detalle de su vida, cada necesidad, cada gesto. Su timidez no disminuía su presencia, al contrario, hacía que cada acción fuera más significativa, más impactante. La joven sirvienta tímida se había convertido en una presencia constante y silenciosa, capaz de alterar la rutina meticulosamente organizada de Alejandro sin pronunciar palabras grandilocuentes. Al anochecer, Alejandro regresó a la sala principal, donde Clara había colocado un pequeño sillón cerca del fuego. La luz cálida de la chimenea iluminaba suavemente sus rostros, creando un ambiente acogedor y cargado de tensión. Alejandro se sentó, contemplando el fuego, mientras Clara permanecía cerca, atenta a cada movimiento suyo. No sé cómo agradecerte, dijo finalmente, con una voz que mezclaba curiosidad y respeto. Todo lo que haces, es más de lo que esperaba. Clara bajó la mirada, pero sus manos no temblaban. Había en ella una seguridad silenciosa que contrastaba con su timidez natural. No es necesario, señor, susurró. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Eso es suficiente para mí. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad de sus palabras y la calma con que las pronunció revelaban que no era un simple acto de servicio, era un compromiso silencioso, una promesa implícita de dedicación que lo desarmaba emocionalmente. La mansión, que antes era un lugar de soledad y rutina, ahora estaba cargada de significado, tensión y cuidado constante. Cada gesto de Clara había construido un puente invisible que conectaba sus vidas de manera profunda. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a notar que los pequeños gestos de Clara adquirían un nuevo nivel de significado. No era solo el cuidado de los objetos o la atención a su rutina, ahora cada acción parecía reflejar una comprensión intuitiva de sus emociones. Cuando él se sentía cansado, ella acercaba discretamente una manta o preparaba su bebida favorita. Cuando él parecía preocupado o distraído, encontraba pequeñas notas con recordatorios o sugerencias útiles, siempre cuidadosas y delicadas. Cada gesto, cada detalle, reforzaba la sensación de que Clara no solo estaba presente físicamente, sino emocionalmente comprometida con su bienestar. Una tarde lluviosa, Alejandro estaba revisando documentos en la sala principal cuando escuchó un golpe sutil en la ventana. Se giró y vio a Clara sosteniendo un paraguas y un par de botas limpias. Señor, pensé que tal vez quisiera salir un momento sin mojarse, dijo, con un susurro. El clima es inestable, pero aún puede caminar un poco si lo desea. Alejandro tomó el paraguas, impresionado por la previsión y cuidado de Clara. No era solo eficiencia, era la anticipación silenciosa de sus necesidades, una atención constante que parecía no tener fin. La intensidad de su dedicación lo dejaba sin palabras y por primera vez comenzó a preguntarse hasta dónde llegaría esa devoción silenciosa. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Alejandro reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde la declaración de Clara: haría cualquier cosa por usted. Cada gesto, cada atención y cada acción concreta que había observado desde entonces reforzaban la profundidad de esa frase. Ya no era un simple susurro, era una realidad palpable que afectaba cada rincón de la mansión y cada momento de su vida. Clara, por su parte, continuaba con su rutina habitual, pero ahora con una confianza silenciosa. Su timidez seguía presente, pero cada gesto estaba cargado de intención, cada mirada contenía atención y cada acción reflejaba cuidado. La devoción que había expresado con palabras comenzaba a manifestarse de manera concreta, mostrando que su promesa no era solo verbal, sino una parte de su vida diaria.
Alejandro comprendió, finalmente, que su mundo estaba cambiando. La mansión, antes fría y distante, se había transformado en un lugar donde cada objeto, cada gesto y cada mirada tenía un significado profundo. La joven sirvienta tímida había logrado alterar su vida sin pronunciar palabras grandilocuentes, simplemente con acciones cuidadosas, atención constante y una devoción silenciosa que comenzaba a sentirse indispensable. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea crepitaba suavemente y la lluvia golpeaba las ventanas, Alejandro se dio cuenta de algo crucial: Clara no solo cuidaba la mansión, lo estaba cuidando a él. Y aunque él aún no comprendía del todo la intensidad de esa dedicación, sabía que su vida ya no sería la misma. La timidez de Clara no era un obstáculo, sino un vehículo que hacía que cada gesto, cada mirada y cada acción tuvieran un impacto mucho mayor. La relación entre ambos había alcanzado un punto de equilibrio delicado pero intenso. Alejandro se encontraba atrapado entre la fascinación, la incomodidad y la admiración, mientras Clara continuaba demostrando, con cada acción, que su promesa de devoción era más que palabras, era un compromiso silencioso, constante y profundo. La mansión, que antes era un lugar de soledad y rutina, ahora estaba llena de atención, cuidado y una tensión emocional que mantenía a ambos atentos a cada gesto del otro. Los días en la mansión continuaban su curso, pero nada era igual que antes. La rutina meticulosa de Alejandro se había transformado en un delicado equilibrio de atención y cuidado silencioso, con Clara siempre presente, aunque de manera discreta. Cada gesto de ella, desde colocar un vaso de agua hasta ajustar un libro en la biblioteca, parecía tener un significado más profundo, como si todo estuviera pensado para mantener no solo la mansión en orden, sino también para proteger el bienestar de Alejandro. Él se dio cuenta de que, sin palabras, la joven sirvienta había logrado cambiar su vida. La soledad que lo acompañaba durante años había comenzado a ceder ante la atención constante y silenciosa de Clara. No era solo un sentimiento de compañía, era algo más sutil, una sensación de cuidado que lo envolvía en cada rincón del hogar. La mansión, antes fría y solitaria, se había convertido en un espacio donde cada objeto y cada gesto tenían un significado emocional, una especie de lenguaje no hablado que solo ellos compartían. Clara seguía siendo tímida, pero esa timidez había adquirido un nuevo matiz. Ya no era solo reserva, era atención, delicadeza y determinación contenida. Cada mirada que compartían, cada gesto silencioso, transmitía cuidado y lealtad. Alejandro se encontraba sorprendido por la profundidad de la devoción que la joven podía mostrar sin necesidad de palabras. Su vida diaria se había vuelto una danza silenciosa entre ambos, donde cada movimiento estaba cargado de significado, y cada acción reflejaba la dedicación constante de Clara. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en la biblioteca, notó que Clara estaba reorganizando algunos libros antiguos con especial cuidado. Sus movimientos eran suaves, precisos, casi ceremoniosos. Alejandro se acercó lentamente y observó, fascinado, cómo cada gesto de ella parecía expresar algo que iba más allá del trabajo. Era como si en cada acción existiera un mensaje silencioso, una forma de decir: estoy aquí, contigo, y siempre velaré por ti. Clara, dijo él, con voz suave, casi sin darse cuenta. Nunca imaginé que alguien pudiera prestar tanta atención a cada detalle. Ella levantó ligeramente la mirada, y sus ojos se encontraron por un instante. No había timidez que ocultara su intensidad, había sinceridad y una especie de firmeza contenida. No es solo cuidado, señor, susurró ella. Es que quiero que todo esté bien para usted. Siempre. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa frase, simple pero cargada de significado, le hizo comprender que la devoción de Clara no tenía límites claros. No era un acto aislado de atención, era un compromiso constante, silencioso, que se manifestaba en cada rincón de su vida diaria. La mansión, que antes era un lugar de soledad y rutina, ahora estaba impregnada de cuidado, afecto y tensión silenciosa. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar cómo su propia percepción de la vida estaba cambiando. Antes,
cada decisión, cada acción y cada pensamiento estaban gobernados por la lógica y la rutina. Ahora, sin darse cuenta, comenzaba a observar el mundo a través del cuidado constante de Clara. Cada gesto suyo, cada detalle atendido, lo hacía más consciente de su entorno y de sí mismo. Había un tipo de presencia silenciosa que lo mantenía alerta, emocionado y, al mismo tiempo, sorprendentemente tranquilo. Una noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas y la mansión se sumía en el silencio, Alejandro se sentó frente a la chimenea y reflexionó sobre todo lo que había ocurrido desde que Clara había pronunciado aquellas palabras: haría cualquier cosa por usted. Cada gesto, cada acción y cada atención silenciosa de los últimos días reforzaban la intensidad de esa promesa. Ya no era un simple susurro, era una presencia tangible que transformaba cada momento de su vida. Clara, mientras tanto, continuaba con su rutina, pero con un nuevo nivel de confianza. La timidez seguía presente, pero ya no era un obstáculo para demostrar su devoción. Cada acción, cada mirada y cada gesto reflejaban su atención constante y su compromiso silencioso. Alejandro comprendió que la joven sirvienta había creado un vínculo invisible pero fuerte, un lazo que unía sus vidas de manera que él aún no podía comprender completamente. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a prestar más atención a los pequeños detalles. Notaba cómo Clara ajustaba los cojines cuando él se sentaba, cómo organizaba los documentos con anticipación, cómo preparaba la comida y bebida exactamente como a él le gustaba. Cada acción reflejaba cuidado, atención y lealtad. No era una devoción basada en obligación o miedo, era un acto consciente y constante que fortalecía la conexión silenciosa entre ambos. Una tarde lluviosa, Alejandro se encontraba en la sala principal revisando papeles cuando Clara entró con un paraguas y un abrigo preparado para él. Sin hacer ruido, se inclinó ligeramente y colocó los objetos frente a él. Pensé que podría necesitar esto, señor, dijo, con voz suave. No quiero que se moje. Alejandro tomó el paraguas y el abrigo, sorprendido por la previsión y cuidado de Clara. Cada gesto suyo parecía anticipar sus necesidades incluso antes de que él mismo las reconociera. La devoción silenciosa de Clara, ahora manifestada en acciones concretas, había transformado la manera en que él percibía su vida, su rutina y su soledad. A medida que pasaban los días, Alejandro se dio cuenta de que su relación con Clara había alcanzado un nivel de intimidad silenciosa que nunca había experimentado. No había palabras grandilocuentes ni declaraciones dramáticas, todo se manifestaba a través de gestos, miradas y atención constante. Cada momento compartido estaba cargado de significado, y cada acción de Clara reforzaba el vínculo invisible que los unía. Una noche, mientras la mansión estaba sumida en el silencio, Alejandro se acercó a la sala principal y encontró a Clara ajustando la luz de una lámpara antigua. La observó en silencio, fascinado por la delicadeza de sus movimientos y la atención que ponía en cada detalle. Por primera vez, Alejandro sintió que no solo estaba siendo cuidado, sino que también estaba aprendiendo a observar, a valorar y a sentirse acompañado de una manera que jamás había experimentado. Clara, dijo finalmente, con voz suave. Todo lo que haces, cambia mi manera de ver las cosas. Ella levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los suyos. No hubo necesidad de palabras adicionales, la intensidad de su mirada y la calma de su gesto transmitieron más que cualquier conversación. Alejandro comprendió que la devoción de Clara no necesitaba ser explicada, se sentía, se percibía y se manifestaba en cada acción. En los días siguientes, Alejandro empezó a notar un cambio en sí mismo. Se volvió más consciente de cada detalle en la mansión, más atento a cada gesto de Clara y más receptivo a la dedicación silenciosa que ella ofrecía. Su vida, antes gobernada por la rutina y la lógica, ahora estaba marcada por la atención, el cuidado y la presencia constante de la joven sirvienta. La mansión, que antes era un lugar de soledad, ahora estaba llena de significado, emoción y una tensión silenciosa que mantenía a ambos atentos a cada gesto del otro. Aunque Alejandro aún no comprendía del todo la profundidad de la devoción de Clara, algo estaba claro,
Su presencia había transformado su vida de manera irreversible. La timidez de la joven sirvienta no era una limitación, era un vehículo que hacía que cada gesto, cada mirada y cada acción tuvieran un impacto mucho mayor. La mansión, antes fría y distante, ahora era un espacio lleno de cuidado, atención y un vínculo invisible pero fuerte. Al final de la semana, Alejandro se sentó frente a la chimenea y reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. La devoción silenciosa de Clara, sus gestos constantes y su atención a cada detalle habían creado una conexión única entre ellos. No había necesidad de palabras grandilocuentes ni gestos dramáticos, todo se manifestaba en cada acción cotidiana, en cada mirada y en cada silencio compartido. Mientras observaba el fuego crepitar, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Clara no solo cuidaba la mansión, lo cuidaba a él. Y aunque él aún no podía definir completamente la naturaleza de esa devoción, sabía que su existencia ya no sería la misma. La joven sirvienta tímida, con su dedicación constante y silenciosa, había creado un vínculo que era fuerte, profundo y misterioso, un lazo que prometía transformar cada momento de su vida de maneras que él apenas empezaba a entender. La mansión, que antes era un lugar de rutina y soledad, ahora estaba llena de significado, emoción y cuidado constante. Alejandro, por primera vez en años, se sentía acompañado de una manera que no podía ignorar. La presencia silenciosa de Clara había llenado un vacío que él no sabía que existía, y aunque el futuro era incierto, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio de la noche envolvía la mansión, pero ya no era frío ni vacío. Cada rincón, cada objeto y cada gesto de Clara estaban impregnados de significado. Alejandro entendió, finalmente, que la devoción silenciosa de la joven sirvienta no era solo un acto de cuidado, era un puente hacia un mundo nuevo, un espacio donde la atención, la presencia y el afecto podían coexistir sin palabras, construyendo un vínculo que, aunque misterioso, era imposible de ignorar. Y así, mientras la luz del fuego iluminaba la sala y la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Alejandro comprendió que había sido testigo de algo único, un cuidado constante, silencioso y profundo que transformaba la vida cotidiana en un espacio lleno de significado, emoción y conexión. Clara, la sirvienta tímida, había cambiado su mundo para siempre, dejando un impacto que permanecería en cada rincón de la mansión y en cada pensamiento de Alejandro. Un vínculo invisible que prometía crecer y evolucionar con el tiempo.